Muy bien, vamos a empezar nuestro estudio en la palabra de Dios. Hoy día estamos en Hebreos capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 15. Pero antes de eso vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos como iglesia a través de esta plataforma, Señor. Estamos contentos de que podamos recibir de tu palabra el día de hoy. Venimos con expectativa, con anhelo, Señor. Háblanos, te pedimos a través de tu palabra. Úsala para tratar en nuestros corazones, para darnos paz, claridad, sabiduría, dirección, inspiración y tantas otras cosas que nos das a través de tu palabra. Señor, gracias por este estudio, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy día el estudio he titulado ¿Y ahora qué hacemos? Porque después de haber pasado casi 10 capítulos en lo que la teología llamaría la cristología, o sea, la descripción de Cristo, de lo que Él ha hecho, de quién Él es, el autor ha explicado en perfecto detalle quién es Jesús. Y nos ha dicho que es mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que la ley, mejor sumo sacerdote, es un mejor sacrificio por nuestros pecados, y etcétera, etcétera. Ahora ha llegado a una nueva sección, el momento de la aplicación, de lo que hacemos con ello. Por eso he llamado el título ¿Y ahora qué hacemos? Porque pues ese es uno de los problemas de los cristianos que podemos tener nosotros, es que podemos llenarnos de información, pero tenemos que recordar que la información por sí sola no sirve de mucho. Es en la aplicación práctica de la información correcta que uno encuentra transformación verdadera. Así que eso es algo que me encanta de la palabra de Dios. No solo son conceptos teológicos y cosas con las que llenamos nuestra cabeza, sino que es altamente práctica. Así que vamos a retomar desde el versículo 14, que es donde nos quedamos la vez pasada, para poder empezar nuestro estudio de hoy en el versículo 15. Así que dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Entonces, aquí es donde nos dice que el sacrificio de Jesús no tiene que hacerse una y otra vez. Y la idea es que los sacrificios del antiguo pacto se tenían que hacer todos los días, todos los años, todos los meses, porque no servían verdaderamente para tratar con nuestra conciencia pecaminosa. Am, entonces, esta información es vital para el desarrollo de la vida cristiana, yo creo. Porque no es que estoy trabajando para ser perfecto, sino que estoy trabajando desde la perfección. En el segundo en el que diste tu vida a Jesús, recibiste todo lo que necesitarías para poder llegar al cielo para siempre. No más sacerdotes, no más sacrificios, no más rituales. Has sido hecho perfecto porque has creído en la sangre de Jesús, en su sacrificio por ti. Has creído que lo que Jesús hizo hace 2000 años era para ti, por el perdón, para ganar el perdón para tus pecados. Esto es lo que los teólogos llaman justificación. Hemos sido hechos justos. Am, pero así como Él hizo eso por ti, también será Él el que nos santifica, no solamente nos hace justos, sino que también nos hace santos. Y esto dijimos la vez pasada, pero ser santo, quiero que me entiendas, porque cuando la Biblia dice que somos santos, lo que dice aquí la palabra, lo que significa esta palabra es ser separados, ser apartados. Entonces, ser santos es el proceso por el cual nos vamos apartando para los propósitos de Dios, en donde reconocemos que nuestra vida es para Él. Es el proceso de recordar que cada día que vives en la tierra eres suyo, ¿no? Esta palabra santo es lo que significa, literalmente significa apartado o reservado. Es como cuando vamos a un establecimiento y hay esos sitios apartados, ¿verdad? Asiento reservado, dicen en algunos lugares, ese asiento no se puede usar sino para los propósitos para los cuales ha sido diseñado. Y hay un letrero ahí que te hace ver que es apartado. Y es lo que significa esto, esa palabra santo. Dios ha puesto un letrero sobre ti, su Espíritu Santo que dice reservado, tú estás apartado para sus propósitos. Y lo que tenemos que recordar es que Dios está comprometido con el proceso de hacernos apartados, de reservarnos todos los días. Entonces, aquí llegamos al versículo 15, dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Entonces,
aquí nos está hablando acerca del testimonio del Espíritu Santo y me encanta porque vemos aquí a la Trinidad operando, ¿no? Vemos ahora al Espíritu Santo, hemos hablado de Jesús. La otra vez, esta no es la primera vez que se menciona este texto del libro de Jeremías, donde habla acerca del nuevo pacto, pero la vez anterior que se mencionaba este texto, nos dice que era Dios el que nos había hablado, el Señor, Dios Padre. Y ahora nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que nos está diciendo estas cosas, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces está hablando acerca de la voluntad de Dios Padre, de la obra de Cristo y del testimonio del Espíritu Santo. Me encanta. Este es el nuevo pacto, ¿no? Que haré con mi pueblo, donde pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. No es una cuestión externa, no es una cuestión ritual que tienes que hacer, no es una cuestión exterior, sino es dentro de tu corazón y dentro de tu mente. Dios quiere poner su palabra allí, en su mente, en tu mente. Entonces, no solamente ponerla en nuestro corazón, sino que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Esa es la otra parte del nuevo pacto. Dios, o sea, el perdón de Dios es tan efectivo que Él es como si literalmente no se acordara, como si nunca hubiera sucedido. Y eso es lo que es la justificación, justo como si nunca hubiera pasado. Qué increíble los beneficios que tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Delante de Dios, donde Él es el que nos da el acceso al Padre. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y sabes, creo que eso es algo que tenemos nosotros que interiorizar y recordar, porque Dios no se acuerda de tu pecado. Si tú has venido a Cristo, si tú le has entregado tu vida, si te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha perdonado entera y totalmente. Mira lo que dice el 18, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. ¿Has pensado en eso? Cada vez que tú pecas, Jesús no tiene que volver a morir, sino que lo ha hecho una vez y para siempre. Lo que quiere decir que ese perdón es efectivo por toda tu vida, toda tu vida. Entonces, es increíble esto que nosotros tenemos que interiorizar, porque si Dios no se acuerda de tu pecado, tú también tienes que dejarlo. Tú lo has confesado a Dios y has recibido el perdón y tenemos una mente en donde tenemos también acusaciones, ¿verdad? De nosotros mismos de repente son acusaciones satánicas, ¿no? Que nos dicen, oye, tú mira cómo has hecho eso y nos condenamos. Pero la condenación no viene de Dios. Dice, Dios, no me acuerdo de tu pecado. Eres libre, eres perdonado, eres amado por Dios. Am, Ese es el nuevo pacto. Verso 19 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Aquí es donde comienza a rodar esta bola de nieve, que es la aplicación que viene a esta parte del texto. Amados hermanos, podemos entrar con valentía, con coraje, ¿no? En el lugar santísimo del cielo. No, no está hablando del templo, está hablando acerca del lugar celestial, donde está la verdadera presencia de Dios. Podemos entrar ahí por causa, dice, de la sangre de Jesús. Así como era la sangre la que daba acceso al sumo sacerdote a entrar al lugar santísimo una vez al año. Dice el 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces me encanta el acceso que tenemos aquí. Dos cosas que menciona que tenemos en Jesús. Tenemos acceso y tenemos abogacía. Acceso y abogacía. Acceso, ¿por qué? Porque acuérdate que era el sumo sacerdote el que entraba al lugar santísimo, pero no podía entrar sin la sangre. Pero dice aquí que la sangre de Cristo es como ha sido rociada a nuestra vida. Dice, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esta imagen nos habla acerca de lo que pasaba en el antiguo pacto también. La sangre tenía que ser rociada sobre el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, me parece curiosa esta imagen, que habla acerca de la sangre y habla acerca del agua. Porque muchas veces había muchos ritos de purificación
en el antiguo pacto que se llamaban mikve, que eran unos bautizos, en esencia, eran unas pequeñas piscinas donde entraban para bautizarse. Y, y estas imágenes me parecen interesantes porque otra vez los ritos apuntan a la realidad, y cuando tenemos la realidad ya no necesitamos los ritos, ¿no? Todo lo que habíamos hablado acerca de la sombra, ¿verdad? No necesitamos más la sombra porque tenemos el sujeto, que es Jesús. Am, pero cuando pensamos en esta imagen de la sangre siendo rociada, ¿no? No quiero ser muy explícito, pero sabes que esto se hacía todos los años y la sangre del cordero tenía que ser salpicada todos los años para el perdón de los pecados. Ahora, para que la sangre pudiera ser salpicada, tenía que ser un sacrificio fresco, porque tú sabes que la sangre se coagula. Entonces, no podía pasar mucho tiempo entre el sacrificio y el ofrecimiento de esa sangre. Tenía que ser salpicada, tenía que ser una sangre fresca, un sacrificio fresco. Y me parece curioso porque dice nuestra conciencia ha sido rociada con la sangre de Cristo. Lo que para mí quiere decir esto es que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo se mantiene vigente y fresco en la presencia de Dios para darnos acceso continuo a Él. Entonces, eso es lo que daba acceso al sumo sacerdote a la presencia de Dios, y esto es lo que nos da acceso a nosotros, a la presencia de Dios también, ¿no? Entonces, acerquémonos, dice. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero. Y hablamos, la otra imagen era la del agua, el bautizo. Hemos sido purificados. Ahora, el bautizo. Si tú eres cristiano y no te has bautizado, este es uno de los primeros pasos que podemos dar. Ahora, ¿cómo se ven los bautizos en medio de una pandemia? No lo sé todavía, pero queremos saber si tú no te has bautizado todavía, porque cuando nos bautizamos estamos declarando delante del mundo entero que somos seguidores de Jesús, nos identificamos con Él. Pero no solamente está hablando acerca del bautizo aquí, sino que el lavamiento del agua por la palabra, es como lo pone Pablo en el libro de Efesios. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Am, Cuando Jesús se acercó a Pedro para lavarle los pies y Pedro le negó y le dijo, no, Jesús, yo no quiero que tú hagas eso porque yo debería lavarte los pies a ti. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro le responde y le dice, Señor, entonces lávame todo, de pies a cabeza, ¿no? Entonces Jesús le dice, no es necesario que yo haga eso porque tú ya has sido purificado. Entonces, esta historia nos da una introspectiva interesante a este concepto de ser purificado. Nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo y delante de Dios, cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve perdonados si nos encontramos en Jesús. Nos ve justos, perfectos. Pero este proceso de santificación todavía continúa y tenemos que ser purificados constantemente. Y esto es ese es el lugar donde la palabra de Dios toma precedencia, en este proceso diario de ser purificado. Constantemente estamos siendo contaminados, no solamente por virus y bacterias, pero estamos siendo contaminados en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Estamos en las redes sociales todo el día, todos los días. Estamos viendo series, estamos viendo películas, estamos teniendo conversaciones y necesitamos un espacio diariamente, consistentemente, donde podemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Es por esto que tener tiempos devocionales es tan importante, donde podamos tener un momento en el día eh, donde podemos acercarnos a Él, donde podemos leer la palabra en calma, en, en un momento donde podemos dejar que la palabra de Dios purifique nuestra mente, renueve nuestro entendimiento. Entonces, si no tienes una costumbre de leer la Biblia diariamente, te animaría a que lo hagas. Escoge un espacio, escoge un lugar, escoge un horario, am, toma tu Biblia y empieza a leerla, ¿no? Orando, diciéndole, Señor, háblame por medio de tu palabra el día de hoy. Renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Am, pero me parece curioso otra imagen también, que vamos a regresar por un momento al verso 20. Dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, al lugar santísimo.
Me parece esto curioso porque am, un camino vivo, dice literalmente el texto aquí. Jesús ha abierto un camino vivo. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Ah, ahora, lo que separaba a la gente de la presencia de Dios era un velo, una cortina gruesa. Cortina que, dicho sea de paso, fue rasgada por Dios mismo, yo creo, porque cuando Jesús murió en la cruz, los evangelios nos cuentan que el velo fue rasgado en dos, desde arriba hacia abajo, como para significar que Dios es el que había hecho esto. Y ahora, y se abrió un camino hacia la presencia de Dios. Pero dice que este camino es un camino vivo, lo que me hace acordar a lo que hay en muchos aeropuertos en el mundo, son estas veredas movedizas, ¿no? Estas veredas móviles. Am, en los aeropuertos tienes que llegar de un lugar a otro y a veces es un espacio muy lejos y básicamente a alguien se le ocurrió poder desarrollar una vereda movediza que se mueve sola, un camino vivo, podrías decirlo así. ¿Y qué pasa? Que tú te subes a esta vereda movediza en el aeropuerto y te lleva de punto A a punto B. Y tú puedes caminar o puedes correr y llegar mucho más rápido. Pero en última instancia, todos los que se suben a la vereda movediza van a llegar al destino, a punto B. Todos los que entran por punto A van a llegar a punto B. Algunos pueden llegar más rápido si caminan o corren, pero aún si no mueves ni un solo dedo, el hecho de que estás en el camino quiere decir, si estás en la vereda, quiere decir que vas a llegar a tu destino. Y me encanta esta imagen porque es lo que nos está diciendo aquí el texto que hizo Jesús. Jesús abrió un camino y Él es el camino vivo. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es asegurarnos que estamos en Él, estamos parados en Él. Eso significa que vamos a llegar a nuestro destino. Puedes caminar o correr, y yo llamaría a eso nuestras, nuestras acciones de buenas obras, las cosas lindas que podemos hacer para servir a Dios. Podemos hacer esto, podemos llenar a nuestros tesoros celestiales con ello, pero aún si no mueves ni un solo dedo, el camino es el que se asegura que vas a llegar al destino, porque no es tu esfuerzo el que te hace llegar, es el camino. Y me encanta esta imagen, porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, de nuestro esfuerzo, de el sudor de nuestra frente para llegar al cielo, sino que es el camino. Tú te paras y llegas. ¿No? Entonces, el camino vivo que es Jesús, ah, Él te lleva al destino que es la presencia de Dios. Lo único que tú y yo otra vez tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos en Él. Ok, entonces, teniendo acceso por la sangre de Cristo y teniendo abogacía, la intercesión que hace Jesús por nosotros, Él nos lleva a la presencia de Dios. Ahora lo que hace es darnos esta aplicación, donde nos dice ahora que el sacrificio de Cristo ha sido hecho por nosotros, dice el verso 23. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Esto. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ok, wow. Tres cosas en esencia que nos dice aquí como aplicación práctica. Y esto es directamente la palabra de Dios. Indiscutiblemente estas son cosas que tenemos que buscar en nuestra propia vida. Lo primero que dice es mantengámonos firmes en la esperanza. O podemos decir, aferrarnos a la esperanza. Lo primero que nos ha dicho es acerquémonos, ¿no? Lo primero que nos ha dicho es eso, acerquémonos a la presencia de Dios, acercarnos, lo primero. Lo segundo es aferrarnos. Y lo tercero es animarnos. Esas son las tres cosas que vemos aquí. Ahora, ¿cómo nos acercamos con esa confianza, con esa valentía que dice el verso 19 al lugar santísimo? Nos acercamos a través de la oración. Esto que ha dicho el texto significa que tú y yo podemos orar a Dios con libertad, podemos venir a Él con todo lo que somos. La próxima vez que ores, tienes que saber
que Dios te ve tal y como eres y que Él te acepta y Él te ama, puedes venir con confianza a su presencia, así como un hijo viene con confianza a la presencia de su padre. Entonces, am, acercámonos, acerquémonos a Dios a través de la oración. Esto podría resumirse en una categoría que sería la palabra fe, ¿no? La fe, eso es en cuanto a Dios. Lo segundo, aferrémonos, dice, a la esperanza, ¿no? Mantengámonos firmes y sin fluctuar, sin titubear, aferrándonos a la esperanza. Esto tiene que ver con nosotros, es algo que nosotros hacemos. Lo primero era acercarse a Dios, con Dios. Lo segundo es con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Tenemos que aferrarnos a esta esperanza, ¿no? Aferrándonos a esta esperanza, que es el ancla de nuestra alma, ¿verdad? Porque se puede confiar que Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir la promesa de llevarte al destino. Estás parado en la vereda, vas a llegar al destino. Él va a llevarte a ese destino. Y lo tercero es animémonos, ¿no? Entonces, acerquémonos, aferrémonos y animémonos, ¿no? Animarnos unos a otros. Eso tiene que ver con los demás. Entonces, tres ejes de acción, tres tipos de relación. Uno con Dios, uno con uno mismo y uno con los demás. Y estas tres categorías, fe y esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Entonces, es lo que Juan describe también, la fe, la esperanza y el amor. Am, Animarnos unos a otros. ¿Qué dice en el verso 25? Dice, o el 24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. El texto original lo dice un poco más agresivo. El texto original en el verso 24 dice, debemos irritarnos unos a otros hacia las buenas obras. Qué curioso, ¿no? El uso de esta palabra, de motivarnos, ¿no? Motivarnos a realizar actos de amor y buenas obras. Ojo, este eje también es importante, el eje de relación con los demás. Este tiempo de distanciamiento social, por más necesario que pueda haber sido, eh, pues nos ha herido profundamente. Esta cuarentena nos ha herido profundamente porque entendemos, no quiero hablar acerca de todo el tema de salud y todos estamos creo que muy al tanto de todo lo que viene ocurriendo, pero la Biblia nos ha enseñado que necesitamos estas relaciones interpersonales. Necesitamos estar en la presencia los unos de los otros para animarnos mutuamente. Y, y mira lo que dice a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto es lo que nosotros debemos buscar hacer. Actos de amor y buenas acciones. Como iglesia no solamente predicamos, sino que también hacemos. Am, y dice entonces en el verso 25, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros. Más dice, sobre todo ahora que el tiempo de su regreso se acerca. Acerquémonos, aferrémonos y animémonos. Pero esta parte tan importante del verso 25 dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, no dejando de congregarse. ¿Sabes? He estado luchando mucho con esto esta semana porque am, estaba pensando, ¿no? En esta idea de no dejar de congregarse y bueno, Señor, ¿qué significa esto para nosotros en este tiempo y cómo hacemos como iglesia? Pero quiero decirte algo, eso es lo que he estado batallando conmigo mismo. Am, es importante que sepamos o reconozcamos que la iglesia no se ha dejado de reunir. O sea, am, las iglesias no se han cerrado. Las iglesias siguen vivas porque estamos vivos nosotros. Y, y donde tú estás, el Espíritu de Dios está contigo. Y estamos haciendo estas reuniones virtuales. No hemos dejado de congregarnos en ese sentido. Pero ese es el otro lado de la moneda. Es tan claro lo que la Biblia nos dice sobre el no dejar de congregarnos. Es una de las cosas más claras que tenemos en la Biblia. Entonces, esta pandemia y estas medidas de cuarentena y hay toda una conversación sobre lo que está pasando en el mundo y, y a veces no sabemos ni qué pensar. O sea, es como que nadie sabe qué hacer. Todos están tratando de hacer lo mejor, espero,
pero nadie sabe qué hacer y todo lo demás. Entonces nosotros como iglesia, Calvary Lima como iglesia, nosotros hemos decidido honrar a nuestras autoridades. Pero tienes que darte cuenta que la Biblia nos enseña que esto es algo vital y fundamental para nosotros. Entonces, no queremos ir en contra de lo que nuestras autoridades han determinado para nosotros, pero al mismo tiempo tienes que acordarte que nuestra sumisión a lo terrenal, nuestra sumisión a la autoridad terrenal está condicionada a la palabra de Dios. Nuestra sumisión a otro ser humano es limitada, mientras que nuestra sumisión a Dios es total. Entonces, yo estoy orando porque las iglesias necesitan, con todos los protocolos y todo lo demás, las iglesias necesitan reunirse físicamente. Esto que estamos haciendo ahorita es lindo, ha sido lindo, ha sido hermoso en este tiempo. Nos ha dado esperanza, nos ha dado estos momentos de dificultad, de emergencia, nos han dado un respiro. Pero esto no es todo. Estas reuniones virtuales son hermosas, pero no son exactamente el ideal. Entonces, estoy orando como iglesia porque necesitamos ah, reunirnos físicamente. Es lo que la palabra de Dios, no dejamos de congregarnos. Entonces, no queremos faltar a nuestras autoridades, queremos honrarles, queremos orar por ellos, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que es un escenario espiritual también. No solamente es un escenario legislativo, es un escenario espiritual. Y en medio de todo eso, ah, la iglesia está ahí. Entonces estamos orando ah, por el momento en el que podamos reunirnos físicamente otra vez. Y como staff en la iglesia, quiero que sepas que lo que más nos interesa es honrar al Señor y lo segundo es honrarte y servirte a ti. Entonces, como staff estamos orando, Señor, no sabemos cuándo va a ser el momento de poder reunirnos físicamente otra vez, pero estamos pensando en los protocolos y todo esto y hay una serie de cosas porque nos interesa tu bienestar, nos interesa tu salud, no solamente tu bienestar espiritual, pero tu bienestar físico también. Entonces, yo estoy con mi corazón palpitando por ese día, por ese momento de poder volvernos a reunir físicamente. Mientras tanto, estamos orando por cómo podemos justamente seguir haciendo esto, porque el hecho de que no podamos reunirnos físicamente, lo hemos dicho antes, a través de toda esta cuarentena, lo hemos estado diciendo, no quiere decir que como iglesia vamos a dejar de operar, porque sigue habiendo un mundo necesitado, seguimos aquí y seguimos con una misma misión, nuestras circunstancias han cambiado, pero nuestra misión no. Entonces, animémonos unos a otros. Quizá no podemos reunirnos físicamente todavía, pero sí podemos llamarnos, sí podemos mandarnos un mensaje, sí podemos unirnos a un grupo de conexión, sí podemos comprar víveres para esta campaña de Compartir es Bendecir, sí podemos compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos acerca de la esperanza que tenemos en Jesús. Más aún dice ahora que su venida se acerca. Entonces quiero dejarte con ese reto en el que puedes buscar, Señor, cuáles son las maneras prácticas en las que mi fe puede verse en ese tiempo, en esta cuarentena. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy, tan necesaria para nuestros corazones. Señor, oramos por nuestras autoridades, oramos por el Perú, por el país entero, por el mundo, por nuestra ciudad, oramos por nuestros gobernantes, Señor, porque les dé sabiduría, pero queremos honrarte a ti, primero y sobre todo, a ti, Señor. Y te agradecemos por esta plataforma, te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos virtualmente, pero Señor, ah, queremos servirte y honrarte a ti. Entonces, danos sabiduría, guíanos, Señor, protégenos, pero sobre todo úsanos en este tiempo para estar encendidos en fuego por ti, porque sabemos que vienes muy pronto. Sabemos que vienes muy pronto. Señor, y gracias porque estamos en el camino eterno, estamos en el camino vivo. Señor, y gracias porque sin mover un solo dedo, sabemos que vamos a llegar a nuestro destino. Y sabemos que tienes muchas buenas cosas para nosotros hacer en ese tiempo. Pero te agradecemos, porque no se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestro mérito, sino de tu mérito, lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por ser esa vereda movediza. Gracias por ser ese camino vivo y por darnos acceso al Padre.
Queremos entonces, Señor, en este tiempo, queremos acercarnos a ti, queremos aferrarnos a la esperanza, queremos animarnos unos a otros, al amor, a las buenas obras. Señor, y gracias por ese tiempo de congregación virtual. Y no podemos esperar el tiempo, el momento, no puede llegar lo suficientemente rápido, donde podemos reunirnos físicamente otra vez. Y oramos para ese fin, Señor. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén.